¿Qué tal amigos? Espero que estén bien, así que hoy vamos a continuar con el tema de nomenclatura inorgánica. En el anterior video habíamos explicado cómo funciona este cuadro de estados de oxidación, el cuadro de anfoteros y la nomenclatura clásica, que es la única nomenclatura que vamos a trabajar por hoy. Y aquí vamos a adicionar lo que es el cuadro de los ácidos oxácidos para la formación de los mismos cuando lleguemos a dicha función. Y por aquí abajo adicionamos un pequeño cuadro de estados de oxidación, pero frente al hidrógeno, cuando formemos compuestos que van a nacer el hidrógeno más metal y más uno metal. Bueno, adicionamos este pequeño cuadro también donde explicaremos los estados de oxidación del oxígeno, que generalmente en la mayoría de los casos va a trabajar con -2, y en los peróxidos el oxígeno va a trabajar con estado de oxidación -1 y frente al flúor va a trabajar con +2. Entonces el oxígeno tendría tres estados de oxidación: -2, -1 y +2. El hidrógeno en la mayoría de los casos va a trabajar con +1. En los hidruros metálicos trabajaría con -1. Entonces el hidrógeno tiene dos estados de oxidación. Por ahora nos importan los estados de oxidación del oxígeno y particularmente el -2. Cuando lleguemos a los peróxidos trabajaremos el -1. Muy bien, nos trasladamos aquí a la función óxido. Entonces lo que tienen que saber ustedes es que la función óxido va a tener esta forma generalmente. Por aquí sería un elemento, cualquier elemento, y de entrada ustedes le tienen que poner un 2 por aquí. ¿De dónde viene ese 2? Bueno, ese 2 viene del estado de oxidación, que sería del oxígeno -2. Entonces aquí arriba pondríamos ese -2. Y aquí vamos a poner X, y esta X sería el estado de oxidación del elemento. En este caso sería más X, porque va a ser positivo. ¿Y de dónde saco esta X, profesor? Bueno, esa X sacas de este cuadro de estados de oxidación. De aquí abajo no, porque esto es solamente para los elementos que van a trabajar frente al hidrógeno. Muy bien, entonces esta forma se mantiene en todos los óxidos, tanto en los óxidos básicos o en los óxidos ácidos, que van a recibir el nombre de anhidridos. Por ahora nos concentramos en un óxido básico que pasaríamos a trabajar aquí en la parte de abajo. Entonces, vamos a explicar todas las funciones que aparecen aquí. Por ejemplo, el óxido básico, luego vamos a ver el hidróxido, luego el peróxido y el óxido doble. ¿Qué pasó con estos de acá? Bueno, estos son lo mismo, ¿no? Óxido básico, óxido básico, óxido básico y óxido básico. Entonces, empezamos con el óxido básico. El óxido básico se va a formar a partir de un metal más un oxígeno 2. Entonces, tú juntas un metal más un oxígeno 2, te va a dar un óxido básico. ¿Y qué forma va a tener el óxido básico? Va a tener esta forma. Aquí pones el metal, cualquier elemento que trabajes de esta tabla de estados de oxidación, los que no están resaltados con color verde, porque lo que están resaltados serían no metales. Entonces, tomas cualquier ese elemento y aquí le vas a poner ¿cuánto? De entrada 2, como en el caso de arriba, ¿no? Esto sería la presentación general. Entonces aquí le vas a poner ¿cuánto? Aquí tendrás que ponerle X. ¿Y qué es esa X, profesor? Bueno, esa X es el estado de oxidación que vas a elegir de este cuadro de estado de oxidación. Muy bien. Ahora, a ese óxido básico tú le vas a sumar agua, entonces te va a dar ¿qué cosa? Un hidróxido. Ese hidróxido, ¿qué forma va a tener? Va a tener esta forma de acá. Entonces, el metal aquí va a llevar un 1, o sea, no es necesario ponerle también, pero aquí va a llevar el mismo X que estás trabajando aquí adelante. Entonces, si trabajas, no sé, el X con 3, llevará aquí el mismo 3. Aquí no va a ir ni un número. Bueno, si aquí es 1, entonces aquí tendrá que ser 1 también. Ahora, tenemos que aclarar también que en los óxidos básicos el oxígeno va a trabajar con estado de oxidación ¿cuánto? Con estado de oxidación -2, ¿cierto? Entonces anotamos eso también por aquí arriba. Aquí el oxígeno trabaja con -2. Eso te van a preguntar en los exámenes de admisión. Bien. Ahora pasaríamos aquí en la parte de abajo, tenemos otra vez el óxido básico que se va a repetir y obviamente va a tener la misma forma, así que no lo vamos a volver a escribir, pero ahora le vas a sumar ¿qué cosa? Un oxígeno, solamente un oxígeno. Entonces, ¿qué te va a dar? Un peróxido. Entonces, óxido básico más oxígeno te da un peróxido. Entonces los peróxidos van a tener dos formas: esta de aquí que vemos por aquí y esta otra que sería metal oxígeno 2. El otro sería metal 2 oxígeno 2. Los peróxidos no se simplifican, esa es la razón por la que el 2 va a ir aquí abajo y aquí también.
En este caso, ¿qué pasó, profe? ¿Se ha simplificado? Bueno, este caso es distinto cuando el peróxido se va a formar con un metal del grupo 2A. Entonces vamos a anotar eso también. Entonces esto tiene cuando se forma con un elemento del 2A y esto de aquí sería con un elemento del 1A. Muy bien. Ahora, el estado de oxidación en los peróxidos del oxígeno, ¿cuánto es? Eso habíamos explicado hace rato. Trabaja con -1. Entonces aquí tendríamos que poner el oxígeno va a trabajar con -1. Aquí también trabajará con -1. Entonces, hasta el momento ya tendríamos tres funciones. El óxido básico, que va a tener esta forma metal 2 oxígeno X. Si se puede simplificar, simplificamos. Si no se puede, lo dejamos. Le vamos a sumar agua y vamos a tener ¿qué cosa? Hidróxido. Ese hidróxido va a tener esta forma. Aquí ponemos el metal, abrimos paréntesis, pones el OH, cierras y pones el X. Esa X va a ser el mismo estado de oxidación que vas a trabajar para este óxido básico. Luego agarramos ese óxido básico. Ahora le vamos a sumar solamente un oxígeno, entonces te daría un peróxido. Los peróxidos van a tener dos formas. Los peróxidos que se van a formar con el 1A tendrían metal 2, oxígeno 2, y los que se van a formar con los elementos del grupo 2A tendrían metal, oxígeno 2. Vamos a ver aquí en los ejemplos si cumple esa formación. Ahora pasaríamos a trabajar lo que son los óxidos dobles. En este caso tienes óxido básico más otro óxido básico que te va a dar, bueno, obviamente óxido doble. ¿Qué forma van a tener los óxidos dobles? Van a tener metal 3, oxígeno 4. Donde veas un metal 3 y un oxígeno 4, entonces eso va a ser un óxido doble. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí y veamos su nombre y utilizamos también la nomenclatura clásica. Entonces, para el primer caso vamos a agarrar un elemento cualquiera de esta tabla. En este caso yo voy a tomar el fierro, entonces pongo por aquí fierro. Y también vamos a escoger un estado de oxidación. Entonces, si nos fijamos, el fierro tiene dos estados de oxidación, que sería ¿cuánto? El +2 y el +3. En este caso voy a trabajar con +3. Entonces voy a poner por aquí y trabajo con el +3. Entonces, de entrada, ¿cómo tendrías que formar tu óxido básico? Pones así, como en este caso metal. En este caso el metal sería el fierro. Pongo aquí ¿cuánto? 2. Aquí oxígeno. Sería este X, es el estado de oxidación que estás trabajando, que sería ¿cuánto? 3. Pones aquí el 3. Listo, entonces ya tendrías tu óxido básico correspondiente. Ahora, para nombrar en la nomenclatura clásica se utiliza el término óxido, entonces pones aquí óxido. Como estás trabajando el fierro con el mayor estado de oxidación, fíjate aquí. Nos venimos aquí, tienes dos estados de oxidación. Entonces, acuérdate que en el video anterior habíamos dicho, si tienes dos estados de oxidación, te vienes aquí donde el número 2. Aquí está. Entonces, fíjate, el 2 abarca tanto al oso y al ico. Y esto siempre es de menor a mayor. En ese sentido, ¿no? Así. Entonces, como el fierro tiene dos estados de oxidación, que es +2 y +3, entonces, ¿qué va a pasar? Con el menor, que sería +2, tendría terminación oso, y con el mayor, que es +3, tendría terminación ico. Entonces, aquí estamos trabajando con +3, entonces terminaría en ico. Entonces, aquí ponemos Fe férrico. Listo. Ahora, a ese mismo óxido básico le vamos a sumar agua. ¿Qué va a pasar? Nos tendría que dar nuestro hidróxido correspondiente. Entonces aquí vamos a poner, ya tenemos el agua aquí. ¿Qué forma tiene el hidróxido? Pones el metal, en este caso sería el fierro, ¿no es cierto? Abres paréntesis, pones el OH, aquí va a ir generalmente 1. Entonces aquí ¿cuánto pondrías? El mismo estado de oxidación con el que estamos trabajando, o sea, tendrías que poner el 3. Listo, entonces eso sería tu hidróxido correspondiente. El nombre es lo mismo o parecido al óxido, solamente cambias el término óxido por hidróxido. Entonces ponemos aquí hidróxido férrico. Entonces pondríamos aquí terminación ico. Muy bien, entonces ahí tendríamos nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a tomar otro elemento, por ejemplo el oro. Aquí está el oro, entonces aquí ponemos
oro. Entonces sería Au. Bien, si nos damos cuenta, el oro también tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +3. En este caso vamos a trabajar con el menor, que sería +1. Entonces ponemos aquí el +1 y listo. Entonces, de entrada, ¿qué forma va a tener nuestro óxido correspondiente? Esta forma. Ponemos el metal, en este caso el oro, ¿no es cierto? Y ahí debajo pones el 2 sin miedo. Pones el oxígeno y ahora esa X, ¿cuál sería? El estado de oxidación que estás trabajando, o sea, el 1. Bueno, si es 1 no lo pones y lo vas a dejar así, así como te dejaron a ti. Y bueno, el nombre sería lo mismo, ¿no? Óxido pones aquí, óxido ¿qué? El oro no se va a decir oroso ni órico, debes tener cuidado, en el caso del oro vas a decir Au. Au. Terminación oso-oico, si tiene 2 nos venimos aquí de menor a mayor, con el +1 sería oso y nosotros estamos trabajando con +1, ¿cierto? Entonces ponemos terminación oso por ahí. Auros. Le sumamos agua a ese óxido básico, nos tendría que dar nuestro hidróxido correspondiente. Bueno, pues entonces, ¿qué forma va a tener nuestro hidróxido? La forma que estamos mostrando acá. Ponemos el metal, en este caso sería el oro, abrimos paréntesis OH, y el X sería el estado de oxidación que estamos arrastrando de aquí, o sea, sería el 1. Entonces, si es 1 lo dejamos. En ese caso también no sería necesario poner el paréntesis, pero si lo deseas puedes poner, no hay problema. ¿El nombre cómo sería? Cambiamos el término óxido por hidróxido, ponemos aquí entonces hidróxido. Sería lo mismo auroso, ¿no es cierto? Au, terminación oso, ponemos con otro color. Auroso. Ese sería nuestro segundo óxido y también nuestro segundo hidróxido. Vamos a pasar a trabajar otro elemento más en donde el nombre no es exactamente como su nombre dice, ¿no? Por ejemplo, el caso de plata. Entonces vamos a utilizar aquí Ag. Listo, aquí sería Ag. Muy bien, la plata está en el grupo 1A, pero para que ustedes memoricen, obviamente el plata no está en el grupo 1A. Entonces solamente tiene un estado de oxidación, que sería el +1, entonces eso vamos a poner por aquí +1. Muy bien, nos venimos aquí. ¿Qué forma tienen los óxidos? Aquí agarras el metal, en este caso plata, pones Ag. De entrada le pones 2 ahí sin miedo, pones el oxígeno y buscas esta X. Esta X sería el estado de oxidación que vamos a trabajar. En este caso sería 1 y bueno, le pones 1 ahí o lo dejas ahí. Listo, el nombre sería igual. Término óxido, ¿no es cierto? Óxido. Aquí no vas a decir, por ejemplo, aquí nos venimos a ver, plata solamente tiene un estado de oxidación, entonces como tiene uno solo, te vienes aquí al número 1. El 1 solamente abarca el icono, entonces esto tendría que terminar en ico. Entonces no vas a decir plático o no sé, ¿no? Lo correcto es argéntico. Entonces ponemos aquí argen y terminación, como solo tiene un estado de oxidación, tendría que ser ico, ¿no es cierto? Argéntico. Bien, nuestro hidróxido correspondiente sería parecido a lo que estamos trabajando hasta el momento. Ponemos qué cosa, la plata por acá, abrimos paréntesis, pones el OH, pero como estás trabajando con 1, bueno, si deseas le pones el 1 o si no, puedes dejarlo. El nombre correspondiente sería, cambiamos el término óxido por hidróxido, entonces aquí tendríamos que poner hidróxido, qué cosa, argéntico, lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos espacio por acá, así que lo vamos a dejar, pero el nombre sería hidróxido argéntico. Esas serían las dos primeras funciones, el óxido básico y el hidróxido. Entonces no se vayan a olvidar la formación que tiene aquí o qué forma tienen los óxidos básicos y también qué forma tienen los hidróxidos. Pasaríamos a trabajar lo que son los peróxidos. Entonces, para este caso vamos a analizar otros elementos para que no sea repetitivo. En este caso tenemos que analizar elementos del 1A y del 2A. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, el sodio para este caso, sodio, y nosotros sabemos que el sodio tiene un solo estado de oxidación, así que trabajaríamos con el +1. Luego vamos a trabajar también con el potasio. Aquí sería, por ejemplo, potasio, y él también tiene un solo estado de oxidación, que es el +1. Luego vamos a hacer otro ejemplo con un elemento del grupo 2A, que sería, por ejemplo, el magnesio. Entonces ponemos aquí el magnesio y nosotros sabemos que el magnesio tiene solo un estado de oxidación, que es el +2.
Ponemos aquí ese estado de oxidación y trabajamos nuestros óxidos correspondientes. Más directo, entonces, ¿qué forma tienen? Metal, oxígeno. Ponemos el sodio por acá, ¿no es cierto? De entrada le pones 2 sin miedo, oxígeno, y buscas el X. ¿Cuánto sería? 1. Aquí igual trabajamos el potasio por acá, de entrada le ponemos 2, oxígeno. ¿Cuánto? También 1. No va a variar. Aquí ponemos el magnesio, de entrada, ¿no es cierto? Sin miedo, 2 por aquí, oxígeno, ¿cuánto? En este caso sería 2 también. Bueno, esto se va a simplificar. Simplificando te quedaría 1, aquí también te quedaría 1. Entonces, el compuesto final sería más o menos así. Vamos a acercarlo por acá y oxígeno. Ya está. Muy bien. Ahora, fíjate lo que está pasando. Ponemos aquí, ¿qué cosa? El metal. Bueno, ponle ahí. Metal, en este caso sería el sodio. Muy bien, ahora pones el oxígeno. Fíjate cuántos oxígenos tienes. Primero, ¿cuántos sodios tienes? 2 sodios. Entonces aquí vamos a poner el 2. Listo. Ponemos el oxígeno y sumas. Acá hay un oxígeno más este 1 que estamos sumando, sería 2 oxígenos. ¿Te das cuenta? Entonces, un elemento del 1A superóxido correspondiente tiene esa forma. Metal 2, oxígeno 2. Metal 2, oxígeno 2. Analicemos esto también si cumple. Entonces aquí pondríamos ¿qué cosa? El potasio, ¿cuántos tienes? 2 por aquí, entonces ponemos 2. ¿Cuántos oxígenos tienes? 1 más este 1 también sería 2. Ah, tiene la misma forma. ¿Qué tal con el grupo 2A? El magnesio está en el grupo 2A, entonces pondrías aquí el metal correspondiente, magnesio. ¿Cuántos magnesios tienes? 1. Ah, entonces lo dejas. Oxígenos, ¿cuánto tienes? En este caso tendrías 2 oxígenos. Entonces tiene esta forma, ¿no? Metal, oxígeno, 2. Bueno, trabajamos los nombres rápidamente. En este caso sería óxido, el término óxido, ¿qué? Óxido sódico, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta por qué terminación ico, porque el sodio solamente tiene un estado de oxidación. Aquí está, mira, sodio es el que está aquí. Na, un solo estado de oxidación, te vienes aquí, el 1 solamente abarca el ico, entonces terminación ico por ahí. Bueno, vamos a poner aquí también entonces su nombre del hidróxido correspondiente, perdón, del peróxido. Aquí solamente sería peróxido de sodio. Peróxido de sodio. Y se acabó, no hay mucho que hablar ahí. Aquí también ya sabemos que sería óxido que potásico, ¿no es cierto? Se va a repetir porque es un elemento también del mismo grupo que el sodio. Potásico, terminación ico. Cambiamos con otro color. Listo. Aquí su hidróxido correspondiente se llamaría también hidróxido de potasio. Perdón, peróxido. Estamos en peróxido. Peróxido de potasio. En el caso del magnesio, veamos cómo se puede llamar. También sería óxido normal. Pero el magnesio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Uno solo también, cuyo valor es más 2. Entonces nos venimos aquí. 1 también va a terminar en ico, entonces sería óxido magnésico, ¿no es cierto? Ponemos aquí mag, ne y terminación ico por ahí. Con otro color entonces cambiamos. Ahí está. Su peróxido correspondiente también sería que peróxido de magnesio nada más y se acabó. Así como tu relación tóxica. Bueno, no ha cambiado de color, ahí está. Entonces ponemos aquí peróxido de magnesio. Muy bien, entonces ya tendríamos hasta el momento 3 funciones: óxido básico, hidróxido y un peróxido. Trabajemos los óxidos dobles. Bueno, en el caso de los óxidos dobles, tienes que trabajar aquellos elementos metálicos que tienen 2 estados de oxidación. Por ejemplo, si te vienes al grupo 1A, los del 1A solamente tienen un estado de oxidación, no puedes formar un óxido doble. Los del 2A tampoco. Pero profe, acá yo veo el cobre que tiene 2 estados de oxidación. Bueno, puede ser, puede ser. Pero los más comunes van a ser estos de acá. El fierro, cobalto y níquel, que está aquí en la última columna, tiene 2 estados de oxidación. Y luego también el germanio, estaño y plomo. Esos 3 que tienen 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. Entonces los óxidos dobles, anótate, pues los más comunes o las que más vas a ver usualmente serían con el fierro, cobalto, níquel y también con estos de acá.
también se les llaman óxidos salinos. Entonces vamos a trabajar alguno de estos de acá. En este caso vamos a trabajar ya también el cobalto. Entonces agarramos aquí el cobalto, vamos a poner cobalto. Bien, para formar tu óxido doble tienes que trabajar los dos estados de oxidación. O sea, no puedes hacer esto, por ejemplo. A ver, ya hemos armado nuestro óxido férrico, ¿no es cierto? O sea, tú no puedes poner aquí fierro 2, oxígeno 3. Voy a repetir el mismo fierro. Acá sería 2, oxígeno 3. Entonces se supone que el profe me dijo que tienen que tener esa forma. O sea, aquí tendría que poner fierro otra vez. Y aquí debería darme 3 y aquí 4. Y se acabó. No, eso no es la forma de armar un óxido doble. La forma correcta es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí primero vas a trabajar con el menor estado de oxidación. O sea, en este caso vamos a trabajar con ambas o con ambos valores. ¿Sería cuánto? Con el más 2 y con el más 3. En ese orden. Entonces aquí trabajamos primero con el más 2. Entonces de entrada pongo el metal que sería el cobalto y pongo el 2. Oxígeno por acá. Está muy grande, ¿no es cierto? Vamos a borrar. Ya está. Como vamos a trabajar con 2 tendrías que poner aquí el 2. Pero 2 y 2 se van a simplificar, entonces te quedaría más o menos así. Ese sería tu óxido correspondiente con el cobalto. Bueno, vamos a borrar esto de acá. Ya. Más otro óxido básico, pero del mismo elemento. En este caso sería otra vez el cobalto. Entonces pondríamos aquí cobalto. De entrada le ponemos el 2, ponemos el oxígeno. Ahora vamos a trabajar con el mayor, sería con el 3. Entonces ese 3 vendría aquí. Ahora sí va a tener esta forma. Entonces pones el cobalto por acá, sumas a ver cuántos cobaltos tienes. Aquí tienes 1, más estos dos de acá tendrías 3 cobaltos. ¿Cuántos oxígenos vas a tener? Acá hay 1 y acá hay 3. Bueno, te sale cuánto, ¿ves? 4. Entonces los óxidos dobles tendrían esa forma, 3 y 4. Donde veas 3 y 4, tú ponle de frente óxido doble, sin miedo. Bueno, los nombres, ¿cómo sería aquí? En el primer caso sería igual óxido, ¿no es cierto? Óxido que, como estás trabajando con el menor, para empezar tienes dos estados de oxidación, te vienes a este 2 de acá. Abarca al oso y al ico. Entonces con el menor, que sería el 2, tendría terminación oso, entonces sería óxido cobaltoso. Bueno, ya no vamos a cambiar de color, cobaltoso, y acá sería óxido que, óxido cobáltico, ¿no es cierto? Aquí ponemos punto cobáltico. Bueno, el nombre aquí sería ¿qué cosa? Óxido doble de cobalto nada más, o también puede llamarse como óxido cobaltoso guión cobáltico, no recibe dos nombres. Entonces, en este caso, como no tenemos mucho espacio, podemos anotar esto nada más, óxido doble de cobalto. Muy bien, aquí sería entonces cobalto. Listo. El otro nombre, repito, sería óxido cobaltoso cobáltico también. Bueno, ahora vamos a trabajar con el níquel. Por aquí otra vez se va a repetir casi lo mismo porque son los elementos ferromagnéticos que tienen el mismo estado de oxidación, más 2 y más 3. Entonces aquí ya he repetido, ponemos el níquel nada más, acá el oxígeno y acá también sería níquel 2, oxígeno 3. Muy bien, ¿qué forma va a tener? Sería níquel por aquí 3, oxígeno 4. Listo, el nombre ¿cómo sería? En este caso sería óxido cobaltoso, perdón, niqueloso. Estamos copiando de arriba, ¿no? Sería óxido niqueloso. Y aquí sería óxido niquélico. El nombre de tu óxido doble solamente sería óxido doble de níquel. O también puedes poner el otro que sería óxido niqueloso niquélico, ¿no es cierto? Para terminar trabajamos uno de estos tres que hemos dicho. Por ejemplo, podemos trabajar el plomo. Entonces aquí sería Pb más oxígeno 2. Pero ya sabemos que tenemos que trabajar con los dos estados de oxidación. Aquí primero trabajaremos con más 2 y luego trabajamos con más 4.
Listo. Entonces pondría aquí la forma del óxido, se va a repetir en todo. Entonces ponemos el plomo, ¿no es cierto? De entrada le ponemos 2 por aquí. Oxígeno, ¿cuánto? Primero trabajamos con el menor, sería con el 2. Entonces aquí también sería 2. Simplificando esto te quedaría 1, 1. Entonces tu compuesto tendría más o menos esa forma. Pasamos por acá, entonces aquí tendríamos otra vez el plomo, ¿no es cierto? De entrada le ponemos 2, oxígeno buscamos el X, en este caso sería el 4. Simplificando esto, ¿cómo te quedaría? 1 y 2, ¿no es cierto? Borramos esto y cambiamos esto también a 2. Listo, entonces, se supone que debería también darnos esta forma. El metal en este caso sería el plomo. Aquí 3, oxígeno 4. Si nos damos cuenta no pasa eso. Mira, fíjate, ¿cuántos plomos tienes? Acá hay un plomo más este plomo de acá. Serían solamente 2 plomos. Pero aquí te sale 3. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí tienes que hacer una pequeña modificación para balancear entonces. Vamos a juntar esto de aquí. Un momento, vamos a borrarlo. Sería plomo, oxígeno, ¿no es cierto? Aquí adelante tienes que poner un 2. Entonces ponemos aquí el 2 y ahora sí. 2 plomos más este plomo te daría 3 plomos. Aquí tienes 2 oxígenos más estos 2 de acá te da 4 oxígenos y la ecuación estaría balanceado y además tendría la forma de un óxido salino o un óxido doble. El nombre, ¿cómo sería? Trabajamos el nombre rápidamente para terminar. Aquí sería como óxido. Como tienes 2 estados de oxidación, te vienes otra vez aquí. Si todavía no la captas, este 2 te indica los que tienen 2 estados de oxidación, como en este caso. Entonces, de menor a mayor, siempre aquí menor a mayor. El 2 solamente abarca al oso y al ico. Entonces, con el 2, para el primer caso sería como plumboso, ¿no es cierto? Ponemos aquí entonces óxido plumboso. En este caso sería óxido ¿qué? Plúmbico. Ya está. Plúmbico y el nombre sería óxido doble de plomo o también puede ser óxido plumboso plúmbico, ¿no es cierto? Como no tenemos espacio, otra vez solamente ponemos óxido doble de plomo por aquí. Óxido doble de plomo. Muy bien, eso sería las 5 o 4 funciones que hemos mencionado. A ver, repetimos, aquí tenemos óxido básico, hidróxido, peróxido y óxido doble. Serían en total 4 funciones. Entonces, hacemos un repaso rápido. Función óxido, ¿no? Va a tener esta forma, elemento 2 y oxígeno X. Este 2 ya sabes de dónde viene, el estado de oxidación del oxígeno va a bajar por aquí. Y esta X sería el estado de oxidación del elemento que vamos a trabajar. Bueno, el óxido básico sería la primera función que estamos trabajando. Eso van a ser a partir de un metal más oxígeno 2 y siempre va a tener esta forma, metal 2, oxígeno X. Esta X, ¿qué cosa es? Son algunos de los estados de oxidación que vas a sacar de acá dependiendo qué elemento vas a trabajar. Y el 2 aquí de entrada le pones sin miedo porque va a venir de aquí, intercambiando, ¿no es cierto? Como aquí en la parte de arriba. Y si se puede simplificar, pues simplificas y si no, pues ni modo también. A ese óxido básico le vas a sumar agua, entonces te va a dar un hidróxido correspondiente. ¿Y qué forma va a tener el hidróxido? Esta forma, metal, abres paréntesis, pones OH y aquí pones el X. Esa X ya sabes de dónde viene, es el mismo X de acá. Listo, aquí hemos citado algunos ejemplos y luego vas a pasar a trabajar el óxido básico, pero esta vez ya no le vas a sumar agua, sino le vas a sumar un oxígeno, ¿no es cierto? En ese caso te va a dar un peróxido y en el caso de los peróxidos vas a tener dos formas. El primero de ellos sería metal 2, oxígeno 2. En ese caso va a tener esta forma con los elementos del 1A y con los del 2A va a tener esta forma, metal, oxígeno 2. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y luego hemos trabajado un óxido básico más otro óxido básico, te va a dar un óxido doble. Y los óxidos dobles van a tener esta forma, metal 3, oxígeno 4. Ahora, los óxidos dobles generalmente se forman con el fierro, cobalto, níquel, germanio, estaño y plomo, porque ellos van a tener dos estados de oxidación. Entonces trabajas el primer óxido básico con el menor, el segundo con el mayor, o puede ser viceversa, no hay problema. El punto es que trabajes con los dos estados de oxidación, como en este caso de los ejemplos citados. Ahora, respecto a los estados de oxidación, también no te vayas a olvidar porque es importante. En el óxido básico,
el oxígeno trabaja con -2. Aquí. Eso. Ahora, en los hidróxidos, ¿con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno, profesor? También trabaja con -2. Si no me crees, vamos a corroborar aquí. Mira. Entonces, a ver. ¿Qué pasó ahí? Te vienes aquí, por ejemplo, el hidrógeno normalmente trabaja con ¿cuánto? Con +1, ¿no es cierto? Aquí está. El oxígeno trabaja con -2. Suma cuánto es -2 más 1. La carga te da -1. O sea, la carga del OH cuánto es? -1, ¿no es cierto? De ahí. Entonces, -2 más 1, -1. Entonces el oxígeno también trabaja con -2 en ese caso. Bueno, vamos a borrar esta parte. Bueno, se movía ahí está. Listo, entonces ya sabemos que en los peróxidos el oxígeno va a trabajar, en este caso ya no con -2, sino va a trabajar con ¿cuánto? Con -1. Eso no te olvides también porque eso es pregunta de examen. Y en los óxidos dobles, bueno, aquí no puedes determinar el estado de oxidación del oxígeno, pero sabes que en cada óxido básico que va a formar nuestro óxido doble va a trabajar el oxígeno normal con -2. Muy bien, eso sería las primeras 4 funciones y luego pasaríamos a trabajar lo que serían un no metal más oxígeno 2. Muy bien, valoro siempre vuestro tiempo, muchachos, así que sigan estudiando. Gracias.